Buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Qué bendición más grande que hoy tenemos vida nuevamente y tenemos salud para alabar y bendecir en nombre del Señor. Qué alegría que Dios nos permite, a pesar de lo que estamos viviendo hoy día, tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor y estar todos reunidos en nuestras casas, con nuestras familias, para alabar el nombre del Señor, para darle gloria, para honrar a nuestro Dios que ha tenido tanta misericordia para con nosotros. Yo saludo a todas las personas que hoy día nos están escuchando, a los amigos, a los familiares y por supuesto a los hermanos de la Iglesia Cristo Eterno Redentor que se han reunido, que han apartado este tiempo ya después de haber compartido con los niños, ¿no? La palabra para nosotros tener este alimento espiritual, esta palabra que necesitamos y lo que Dios ha preparado para nosotros el día de hoy. Les quiero recordar, queridos hermanos y amigos, que estamos transmitiendo a través del fanpage Cristo Eterno Redentor en Facebook. Siéntase libre de poder compartir esta reunión y de la misma manera en el canal de YouTube Cristo Eterno Redentor. Así que comparta si quiere este culto, este momento, esta instancia con sus familiares, con los amigos, con aquellos que necesiten palabra del Señor, para que juntos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Me gustaría, antes de que pasáramos a la alabanza y escuchar la palabra, compartir una breve reflexión con ustedes que se encuentra en Romanos 15:13 y que en la versión NBI dice así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es tremendo ver la obra del Señor a través del Espíritu Santo. Creo que muchas veces olvidamos la tremenda obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Quizás nos enfocamos en estas obras milagrosas, en los prodigios, en las grandes señales, pero la verdad es que mucho de lo que hace el Espíritu Santo, quien es Dios, la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Es de una manera más silenciosa. El Espíritu de Dios nos ha sido entregado desde que recibimos a Cristo, desde que fuimos salvados, y ha venido a morar en nosotros. Y fíjese lo que dice Pablo, que hay una esperanza que rebosa en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Qué tremendo que en los tiempos que estamos viviendo hoy día, en las dificultades, en la adversidad, en la angustia, en la incertidumbre de lo que va a pasar, es el Espíritu Santo, hermanos queridos, el que alienta nuestros corazones, el que nos llena de fe, el que nos hace volver a la palabra, el que nos alienta a llamar a nuestros hermanos, a bendecirles, a dar lo que tenemos y más allá de lo que nuestras fuerzas muchas veces proponen en provecho de la iglesia y de la edificación de la misma. Yo quiero que reflexionemos un poco en esto y que reconozcamos la obra tan misericordiosa de Dios, que no solamente nos dio salvación y nos dio la esperanza de que Cristo viene, que es tremendo, ¿no? Sino que además nos dio esta ayuda divina, Él mismo morando en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, para alentarnos, para motivarnos, para fortalecernos, para darnos claridad, para enseñarnos, para guiarnos. Un tremendo regalo de Dios. Pablo también escribe en Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Qué tremendo es ver el poder del Espíritu Santo, la obra silenciosa, tan paciente, tan constante del Espíritu de Dios. Queridos míos, el Espíritu de Dios no nos ha abandonado. A veces podemos sentir quizás que estamos un poco solos, que estamos batallando y como que te nos da esa idea de que Dios está arriba en la gloria, lejano, y nosotros acá viviendo las cosas que este mundo caído nos enfrenta, ¿no? Pero la verdad es que el Espíritu de Dios está con nosotros y nos acompaña en todo momento. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, amabilidad, este fruto que describe Pablo en Gálatas, no es una obra de nuestra propia naturaleza, no es algo que nosotros logramos con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad de estudio, con nuestra capacidad de ser piadosos, al contrario, es la obra de Dios y nos ha sido entregada para provecho nuestro, para que vivamos una vida que agrada al Señor y para hacer bendición a otros. Qué tremendo que cuando tú y yo somos bendecidos, animados
animados y alentados por algún hermano o por alguien, es el Espíritu Santo que está usando esa persona, que ha sembrado en nosotros vida y que nos ayuda a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué comparto esta reflexión hoy día? Porque quiero que antes de que alabemos el nombre del Señor, antes de que pasemos este tiempo de escuchar la palabra, podamos tener un momento de oración, podamos reconocer a Dios mismo en nosotros y podamos rogar de su presencia, podamos pedirle que no seamos nosotros un estorbo o que no apaguemos el espíritu, como dice la palabra, sino al contrario, rogar que nos ayude, que nos perdone a nuestro Dios y seamos llenos de este Espíritu Santo para abundar en amor, en alegría, en paz, en paciencia, en amabilidad, en bondad, en fidelidad, en humildad, en dominio propio, que es un fruto, queridos míos, del Espíritu Santo. Así que yo le invito, antes de que alabemos al Señor, que tenga bien guardar este momento y podamos orar a nuestro Señor. Ciertamente hay peticiones, vamos a estar orando también al final del culto por estas peticiones de oración, pero es un momento para que nosotros aquietemos nuestras almas, ¿cierto? Y aquietemos las ansiedades y los deseos que tengamos y nos podamos concentrar en lo que Dios va a obrar a través de la alabanza y de su palabra en nuestros corazones. Así que le invito a inclinar su rostro y a que oremos a nuestro Padre querido. Padre amado, Padre Santo que estás en el cielo, bendito sea tu nombre porque nos has dado hoy día no solo salvación, no solo la posibilidad de venir acá, estar en nuestros hogares, de escuchar tu palabra, sino que también nos has dado este maravilloso y bendito regalo que es el Espíritu de Dios, aquel que silenciosamente nos ayuda, aquel que silenciosamente nos redarguye de pecado, que nos convence, que nos mueve, que nos llena de gozo, de alegría, que infunde paz a nuestros corazones cuando todo es caos alrededor nuestro. Queremos reconocer tu bondad y tu misericordia. Queremos reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y darte gracias, Dios mío, porque no solo nos has salvado y no solo prometiste que vendría tu Hijo, sino que también tú mismo viniste a morar en nosotros para ayudarnos a vivir una vida que te agrada. Yo te doy muchas gracias y te pido de manera muy especial que hoy día puedas acompañar y llenar los corazones de cada uno de los que estamos acá oyendo esta palabra. Y no solo acá, en esta iglesia, en Cristo Eterno Redentor, sino también en todos nuestros hermanos que hoy día se han reunido, se están reuniendo o que se van a reunir en Chile, en distintos lugares, en distintas denominaciones. Hay un pueblo, Dios mío, que te va a alabar, que te va a exaltar, que va a recibir de tu palabra. En distintos lugares del mundo hay gente, hay hermanos, hay misioneros que están luchando, algunos dando su vida por llevar el mensaje del Evangelio. Y sabes, Señor, nada de eso podemos hacerlo fuera de ti. Nada de eso podemos hacerlo sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú llamaste a tus discípulos, antes de enviarlos en esta gran comisión, le dijiste que esperaran hasta que recibieran el Espíritu Santo y ahí recibieron poder, Dios mío, y de ahí en adelante hemos creído en ti y nos ha sido dado el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir esta vida. Así que, Señor, yo te ruego que obres en nuestros corazones ahora y que podamos alabarte y exaltarte de una manera que te agrade, con todo nuestro corazón, ayudados por el Espíritu, convencidos, redarguidos, animados, con paz, esa paz que viene de lo alto, la paz que solo tú sabes dar. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Querido hermano, entonces yo le invito a que ahora podamos alabar el nombre del Señor, podamos exaltar, podamos dejar de lado un poco los deberes, ¿cierto? Los afanes de nuestro día y podamos concentrarnos en alabar el nombre del Señor para luego recibir su palabra. Que Dios les bendiga y les guarde y les cuide en este día. Amén. Buenos días, amados hermanos. La verdad que es una alegría en el Señor poder saludarles en esta mañana, en este culto, ¿cierto?, donde estamos cada uno en nuestros hogares, pero podemos compartir el alabar al Señor, el cantarle a Él, como así también lo más importante, el poder compartir de su palabra que tanto bien hace a cada una de nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes una lectura bíblica, ¿cierto?, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo número 8, desde el versículo 28 y hasta el 34. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que
a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados hermanos, todas las cosas que suceden en nuestras vidas, ¿cierto? Muchas veces los problemas, las situaciones, todo esto están bajo la soberanía de nuestro Dios. La situación incluso hoy día que está viviendo el mundo está bajo la soberanía de nuestro Señor. Y a los cristianos estas cosas, ¿qué hacen? Nos ayuda a poder forjar el carácter que quiere Dios para con nosotros, que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo que estuvo en la tierra, ¿cierto? Y que al predicar su evangelio y posteriormente al morir, con ese pago de cruz, ¿cierto? Con el sacrificio que Él hizo, nos dio la salvación y venció al mundo y al pecado. Así que a este Dios maravilloso que tanto bien hace en nuestras vidas, le invito a que podamos cantar en esta hora todos. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios y te alabaré. Ganado la victoria para mí. El pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. El pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios y te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos. Mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios y te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré,
alabaré. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Separará del amor de Cristo, quien nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Separará del amor de Cristo, quien nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Quien rompe el
gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Qué hermosa alabanza que acabamos de cantar, la gracia sublime que alcanzó un día nuestras vidas gracias a la misericordia del Señor. Continuando, mis hermanos, con la lectura que hicimos hace unos momentos atrás, quisiera que siguiéramos leyendo del versículo 35 en adelante, del capítulo 8 de Romanos, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en estas cosas, somos más que vencedores,
por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá alguna cosa que nos pueda separar del amor de Cristo? Creo que ninguna cosa nos puede separar del amor de Él. Y podemos ser más que vencedores, pero en Cristo, no por nuestros medios, sino porque Él venció al mundo. Y a través de Él, nosotros podemos ser hoy día, por misericordia, más que vencedores por Cristo Jesús. Es un motivo sin duda alguna de poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Le invito a que sigamos cantando, ¿cierto?, en este devocional. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Por su
le seguiré. Mi Dios, te seguiré a ti, y te amaré por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré.
Señor diré, eres mi escudo, mi fuerza, mi guía, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de, eres mi escudo, mi fuerza, mi guía, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Mi ayuda en tiempos de necesidad. Mi ayuda en tiempos de necesidad. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosas alabanzas que proclaman la grandeza de nuestro Señor, que Él es nuestro refugio, Él es el castillo donde podemos refugiarnos en los momentos difíciles. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso de adoración, donde hemos expresado nuestro amor al Señor, y muchas gracias a nuestros hermanos que también semana a semana se están preparando y con mucho amor y con mucho denuedo también lo han hecho en este día. Vamos entonces también hoy a compartir la palabra del Señor, y quiero invitarte a que con esta misma intimidad, con este corazón rendido delante de nuestro Señor, podamos orar para que Él nos guíe también en la predicación de la palabra. Señor, te damos gracias por tu bendita presencia en nuestras vidas, Señor. Nos acercamos en debilidad, reconociendo nuestros pecados, Señor, y que si tú, Dios, no hicieras lo que haces, si tú, Señor, no hubieras hecho lo que hiciste, nosotros no tendríamos esperanza, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Te adoramos en este día, Padre, te alabamos y te ruego, Señor, que en tu misericordia, Señor, puedas usar a este predicador imperfecto para predicar tu palabra perfecta, y que así la gloria sea tuya, Señor, y el corazón de tu pueblo ministrado, Señor, animado, corregido, Señor, fortalecido como solamente tú sabes hacerlo. Señor, yo te doy las gracias en este día por el privilegio que tú me das, Señor, de predicar, pero también ruego, Señor, que tú permitas a todos quienes escuchan, Señor, abrir su entendimiento, su corazón y rendirse a la obra del Espíritu Santo en este día. Señor, aquellos que necesitan aliento, Señor, aquellos que necesitan, Padre, ser animados en su corazón, yo te ruego, Padre, que tú le muestres la obra tuya en sus vidas. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que convence, tú eres un Dios que obra en el corazón de aquellos que necesitan de ti, Señor. Y todos los que estamos en este día, Padre, necesitamos de ti. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir, hermanos queridos, el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a estudiar desde el verso 5 al verso 33. Si usted recuerda, la semana pasada estudiamos el capítulo 15 y los primeros 4 versículos del capítulo 16. Y hoy vamos a iniciar este estudio poniendo el título de la enseñanza, que es el ministerio del Espíritu Santo, porque uno de los aspectos más significativos de estos párrafos que vamos a leer es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El Espíritu Santo no es una energía apersonal. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es vital para la vida de la iglesia. Es muy importante recordar que cuando Cristo asciende, el Espíritu Santo descendió para quedarse para siempre con la iglesia.
Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo está con nosotros, su pueblo. Nuestro Padre planeó la redención en la eternidad, ¿cierto? El Hijo ejecutó el plan redentivo en la cruz y el Espíritu Santo hoy, hermanos, está aplicando la redención en todos los que han sido llamados por el pastor de los pastores. Damos gracias al Señor por eso, ¿no? Es más, hermanos queridos, no habría ni un solo convertido en toda la historia y en este planeta si el Espíritu Santo no hubiera llegado a sus vidas, no nos hubiera convencido de pecado, no nos hubiera regenerado y no hubiera aplicado y seguir aplicando todo el proceso de santificación y de redención de nuestras vidas. Hermanos amados, nosotros necesitamos conocer a la persona del Espíritu Santo y necesitamos conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El papel del Espíritu Santo en estos tiempos y a lo largo de la historia es fundamental. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado. Lo vimos en el capítulo 1. ¿Recuerda usted? El Espíritu Santo que descendió como paloma en el momento que nuestro Señor estaba siendo bautizado. Ningún individuo pudo entrar en el reino si no era nacido del agua y del Espíritu, como decía, cierto, la palabra ahí en el capítulo 3. Lo hemos estudiado en estas semanas de predicación, ¿cierto? Jesús dijo que el que cree en él, ¿cierto? Como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también dejó muy claro que solamente eso era resultado por la acción del Espíritu Santo. Eso está en el capítulo 7. Por lo tanto, y así un sinnúmero de otros detalles que hemos visto, ¿no? A lo largo de esta serie de enseñanzas del Evangelio según San Juan, nos hemos dado cuenta que la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo es muy, muy relevante. En el capítulo 14, nosotros vimos cómo los discípulos requerían gran consuelo. En el capítulo 15 nos dimos cuenta cómo el Señor les amonesta. Pero ahora en el capítulo 16, el Señor quiere generar expectativa. Les está anunciando algo que es fundamental para todo el resto de la vida de sus discípulos. En este día entonces vamos a iniciar leyendo el versículo 5 al 11 y nos vamos a dar cuenta cómo la palabra de Dios habla lo importante de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Acompáñeme por favor y leamos del capítulo 16, versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 11, por favor. Dice así: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Gloria al Señor. Una vez más, si usted se da cuenta, el Señor Jesús les comunica que Él va a ir al Padre. Él les va a dejar a sus discípulos. Y esta información de su partida era sin duda el aspecto más preponderante de la tristeza que ellos tenían. Es lo que manifiesta con toda claridad el texto, ¿no? Lo leímos recién en el versículo 6. El Señor les dice, ¿no?, que esa tristeza había llenado el corazón de los discípulos. Sin embargo, les advierte con toda claridad que hay una gran necesidad, y de hecho les asegura que esto va a suceder, que Él tiene que partir, y cuando Él parta, podría venir sobre ellos el Espíritu Santo. Si el Señor no se iba, el Espíritu Santo no vendría. Por lo tanto, solo el hecho de que Cristo fuera a la cruz no terminaba todo el plan redentivo. Necesitábamos que el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas. El Espíritu Santo sería aquel consolador, aquel ayudador que fortalecería a los discípulos en los momentos difíciles, porque el Señor ya no estaría con ellos. El consolador era Él cuando Él estaba con ellos, mas cuando Él se fuera, el Espíritu Santo les acompañaría todos los días hasta el fin de los tiempos en cualquier lugar que ellos se encontraran. Por lo tanto, una de las primeras obras que observamos aquí en el texto
es que el Espíritu Santo tiene un ministerio importantísimo de convencer de pecado al mundo. ¿Cómo es posible que alguien venga a salvación si primero no reconoce su pecado? Por eso el Espíritu Santo es tan importante en este tiempo, como lo fue en la época también de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene este ministerio maravilloso de convencer el corazón, convencer las vidas de que necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Dice la Escritura, ¿no? El verso 8, y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Hermanos, el mayor pecado de las personas hostiles a Dios y que las va a condenar para siempre no son sus desviaciones teológicas, no son sus transgresiones morales, sino su resistencia de incredulidad a pesar de toda la evidencia que existe, ¿no? Que se ha predicado y se ha mostrado sobre la obra de Cristo. Hermano, el mayor pecado no es la mala concepción teológica en general, ni tampoco el hecho de alguna transgresión particular, sino rechazar el Espíritu Santo que viene y les revela la verdad. Al mundo, hermanos queridos, no le faltan pruebas para entender quién es Jesucristo el Señor. Las pruebas son evidentes, hay pruebas históricas. Hermanos queridos, hay suficientes razones para entregarse a nuestro Señor, pero el mundo ha decidido rechazarle. Y por eso, si el mundo rechaza a Cristo, también rechaza a los testigos. Lo vimos la semana pasada y por eso son culpables. Son culpables de rechazar la obra de Dios, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo convencerá a la gente. Él es aquel que traerá convicción respecto de sus propios pecados. La incredulidad frente a Dios, la incredulidad de Cristo está condenando a las personas y el Espíritu Santo es aquel que viene y revela la identidad de Cristo, revela la verdad de Cristo en el corazón de las personas. Qué precioso, ¿no? Entonces el Espíritu Santo viene y convence de pecado, lo cual es muy necesario. Además, dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de la justicia. El verso 8 lo dice, ¿no? Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el verso 10 aclara que cuando habla de justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia de Dios se manifestó plenamente al mundo en el sacrificio de Cristo en la cruz. En la cruz se hizo justicia. La justicia de Dios vino a este mundo en la persona de Cristo. Al convertirse nuestro Señor en el sustituto y morir en nuestro lugar, Él cumplió plenamente todas las demandas de la ley para nosotros y satisfizo todas las demandas de la justicia divina. Hermanos, Cristo es nuestra justicia. Él ha sido hecho justicia de Dios. Y qué precioso, porque el Espíritu Santo también convence a las personas que Cristo es aquel que les ha sustituido, que en Cristo ellos pueden ser justos. ¿Quién hace eso? ¿Cómo llega esa convicción al corazón de una persona? Es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene al mundo a convencerlos de esta gloriosa verdad, que la resurrección y la ascensión de Jesús hoy son el fundamento sobre el cual el Espíritu Santo, ¿cierto?, convence al mundo de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Así entonces, como el Espíritu Santo en su ministerio tiene convencer al mundo de pecado, convencer al mundo de justicia, la obra del Espíritu Santo también es convencer al mundo de juicio. Lo dice el verso 8, hablaba de pecado, de justicia y de juicio. Y el verso 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo son el juicio legal y la derrota final del diablo. Nuestro Señor triunfó sobre su enemigo en la cruz. Le pisó la cabeza, hermanos. El pie de Cristo pisó la cabeza de Satanás, así como se profetizó en Génesis 3:15.
Al pie de la cruz, Satanás, hermanos queridos, rindió todas sus fuerzas. Él perdió, fue aplastantemente derrotado en ese día en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Ese día se decidió su sentencia y su condena, hermanos. Y cada vez que Cristo es proclamado, cada vez que la predicación del Evangelio es proclamado y vidas, personas se entregan a Jesús, aquel día Satanás nuevamente es juzgado, condenado y proclamada su sentencia, porque justamente lo que el Espíritu Santo viene a hacer es que a pesar del pecado de los seres humanos, Él nos convence de pecado, nos convence de que Cristo es nuestra justicia en la cruz, pero que también el juicio ya fue otorgado para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que claramente no han querido entregar su corazón a Cristo. Mas para aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, dice la palabra que Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hemos sido hechos justicias de Dios en Él. Hemos sido salvados del juicio. Hemos sido amados. Hemos sido perdonados por la obra de Cristo y aplicada y revelada, hermanos, en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Hermanos queridos, el primer gran cumplimiento de esta verdad, pecado, justicia y juicio, se muestra con mucha claridad en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, presentó evidencias contundentes ante 3,000 personas y ese día fueron convertidas. Gloria a Dios, porque ellos fueron convencidos de pecado, fueron convencidos de justicia y fueron convencidos de juicio. Qué poderosa, hermano, qué poderosa es la obra del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, sin Espíritu Santo, la obra de la iglesia no tendría fruto. Sin Espíritu Santo no tendríamos ni un solo convertido. Sin Espíritu Santo nadie sería redimido de la muerte eterna. Hermoso, ¿no? Hermoso, precioso es ver que el Espíritu Santo entonces no es una persona que tiene menos importancia dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo no es, digamos, el junior de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está aplicando la obra maravillosa del plan de la Trinidad de manera eficaz, de manera contundente, para que aquellos que hemos creído en Cristo Jesús tengamos vida eterna, sustento, consuelo y que las verdades de Dios se puedan revelar a nuestros corazones. ¿Qué más podemos ver en el texto? Desde el verso 12 al verso 15, vamos a darnos cuenta algo más de la obra del Espíritu Santo, de este ministerio maravilloso, que Él tiene una obra en los creyentes, no solamente hacia el mundo, sino también en los creyentes. El verso, vamos a leer, por favor, acompáñenme y leamos juntos el verso 12 al 15. Dice así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Qué precioso, porque Jesús está plenamente consciente de que el resto de las cosas reservadas para los discípulos, todo lo que Él les iba a revelar, ¿cierto? Era difícil que en ese momento ellos pudieran comprenderlo. De hecho, dice el verso 12, dice, cosas que no podrían sobrellevar. Hay verdades tremendas que los discípulos no lograrían manejar en su alma. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo llegara a sus corazones con la revelación de la palabra, ellos podrían entender cosas que en ese minuto les serían imposibles. Entonces Jesús destaca dos obras que creo que son importantísimas en la vida de los discípulos, como también lo son para nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que vemos? Que el Espíritu Santo ejerce el ministerio de la enseñanza. El verso 13 lo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir, hermanos. El Espíritu Santo
es el Espíritu de verdad. Esto es importante, hermanos, porque Cristo dijo de sí mismo que Él era la verdad. También dice la Escritura en Juan 17:17 que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, como conclusión evidente, todo lo que el Espíritu Santo enseña está totalmente alineado y consistentemente alineado con la persona y la obra de Cristo, como también con las sagradas Escrituras. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Jesús dijo que Él es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Esto implica que toda supuesta revelación, que toda experiencia mística fuera de las enseñanzas de las Escrituras, que toda esa experiencia más allá, ¿cierto?, de lo que la Biblia enseña, toda práctica que esté ajena a la doctrina de Cristo, hermanos queridos, no ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Jesús es la verdad y su palabra es la verdad. El Espíritu Santo no va a hablar, no se va a mover fuera de lo que Cristo dijo y en su palabra ha sido expresado. El Espíritu Santo no es alguien que viene a empujar hacia una realidad distinta a lo que nuestro propio Señor Jesucristo y su palabra inspirada nos han dicho. Además, la Biblia con toda claridad dice que Él nos guía. Él es un guiador, no es alguien que controla, no es alguien que empuja el comportamiento humano. ¿Qué más vemos aquí en el texto? En segundo lugar, que el Espíritu Santo está ejerciendo el ministerio de hacer brillar a Cristo en nuestros corazones. El verso 14 lo dice así de claro: Él me glorificará. Una función maravillosa en el ministerio del Espíritu Santo es que Cristo brille en nuestros corazones, que la gloria de Cristo resplandezca en nuestras vidas, que nosotros podamos entender y conocer a Cristo y, hermanos queridos, y creyendo en Él tengamos vida eterna. Es como si el Espíritu Santo fuera un reflector, ¿no? Un foco. ¿Cuál es el objetivo del foco? No es iluminarse a sí mismo, sino iluminar a aquello que tiene dirección de iluminar, ¿cierto? No se ilumina a sí mismo, sino que tiene esta función específica de que algo más resalte. Por lo tanto, si nosotros queremos ver a una persona llena del Espíritu Santo, estaríamos viendo, por lo tanto, a una persona que está viviendo su vida centrada en Cristo. La manifestación más clara de la llenura del Espíritu Santo es que Cristo es el centro de la vida de esa persona, porque el objetivo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y si el Espíritu Santo tiene esa función, quiere que Cristo sea formado, quiere que Cristo resplandezca, quiere que el carácter de Cristo sea mostrado, sea brillando, no solo en el corazón, sino en toda la vida de los creyentes. El propósito entonces del Espíritu Santo es exaltar a Jesús. El propósito del Espíritu Santo es anunciar a Jesús. El propósito del Espíritu Santo es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo al mundo y que esa verdad sea claramente revelada todo el tiempo en nuestro corazón. Hermanos, la obra del Espíritu Santo en los creyentes es fundamental para la vida presente como también para la vida por venir, hermanos. Necesitamos del Espíritu. Si queremos entender la palabra, si queremos comprender las profundidades de las riquezas de Cristo, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Si queremos que Cristo sea realmente observado y que nosotros seamos maravillados por quién es Jesús, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Por eso, si usted va a leer las Escrituras un día, si usted quiere conocer a Cristo, ore. Ruéguele a Dios que por medio de su Espíritu su palabra sea revelada en su corazón. Hermanos, y Dios da ese don, hermanos, sin medida. Dios da sabiduría. La sabiduría que necesitamos, y la sabiduría que necesitamos es Cristo. Él ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Gloria a Dios por esa maravillosa verdad. En este contexto, los discípulos, en un momento difícil de sus vidas, en un momento donde ellos estaban realmente en una crisis emocional, requerían aliento, requerían verdades claras que fundamentaran su corazón, es aquí donde el Señor les revela que aquella persona, la persona del Espíritu Santo, estaría con ellos.
obrando en el mundo para toda la misión que ellos tienen, pero también obrando en sus propias vidas, revelándoles las verdades de la palabra y revelándoles a Cristo mismo en sus propios corazones. La escritura entonces luego torna un giro, toma un tono de hablar de otros aspectos que son también muy importantes. Entre el versículo 16 y el versículo 22 vamos a ver el gozo triunfante que se produce, ¿cierto?, en el corazón de un creyente cuando entendemos que Cristo venció la muerte. ¿Cómo es posible que alguien pueda experimentar gozo frente a la muerte cuando entendemos quién es Jesús y su obra y su realidad y poder frente a la muerte? Vamos a leer, por favor, del verso 16 al 22. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ya de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos amados, aquí la escritura comienza a hablar sobre esta realidad maravillosa. Les habló del Espíritu Santo, les habló del rol del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, pero ahora viene y les habla de la realidad de la resurrección de Cristo Jesús, cosa que sin duda obró también el Espíritu Santo. Y comienza con un planteamiento enigmático. Es muy extraño el lenguaje, ¿cierto?, que utiliza en este lugar. Usa un lenguaje que es extraño para los discípulos, ellos no lo logran entender, no están comprendiendo qué es lo que Jesús quiere decir, y por eso Él les está hablando de algo que es importantísimo en el Evangelio, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí está hablando no de un periodo entre su resurrección y la segunda venida. Aquí está hablando de un periodo que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a ver aquí el verso 20 porque está hablando de un principio de transformación impresionante. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, ¿cómo la muerte puede transformarse en algo que produzca gozo? Porque aquí la muerte de Cristo, hermanos queridos, que llevaría al clímax, ¿cierto?, de la historia de la redención, donde el diablo pensaba que había ganado, el mundo pensaba, la gente que perseguía a Cristo pensaban que había vencido y sus discípulos estaban tristes. En el momento que Cristo les está enseñando esto, les está apuntando a que llegará un momento muy pronto de ese día que ellos están viviendo con gran tristeza, donde su corazón se llenaría de gozo. Ese día que Cristo murió, recuerde, Cristo venció al diablo y triunfó sobre todos sus enemigos. Entonces, aquellos discípulos que estaban tristes, lamentándose por la muerte de Jesús, esa muerte se convertiría en alegría. Y les habla y les muestra un ejemplo impresionante, ¿no? Muy claro, que es aquel que habla sobre una mujer que va a dar a luz. Dice el verso 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús ilustra con tanta claridad, hermanos queridos, con el ejemplo de esta mujer embarazada, porque efectivamente nuestras hermanas que han dado a luz, y por supuesto en la condición de esa época, ¿no?, donde no teníamos quizás las anestesias que hoy día hay, ¿no?
Era un momento muy doloroso, pero cuando el niño nace, cuando el bebé está en los brazos al niño, ya nadie se acuerda, ella ya no se acuerda de aquella aflicción tan grande, sino que su tristeza, su dolor, se convierte en gran alegría. Y eso trae una gran recompensa. El verso 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristezas, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús aplica esta realidad de la mujer, ¿cierto?, que da a luz al corazón de sus discípulos y les dice, llegará el día muy pronto que ustedes me verán resucitado y victorioso. La muerte no pudo conmigo, Satanás no pudo conmigo, me verán otra vez en pie y su corazón se regocijará y su gozo será tan grande y duradero que nadie se los podrá quitar. Gloria al Señor, el gozo triunfante de la victoria de Cristo sobre la muerte. Es un poder maravilloso, hermanos queridos, para los creyentes en momentos de angustia. Es muy similar a lo que esperamos nosotros hoy día. Nosotros hoy día no vemos a Jesús. Hay momentos donde estamos tristes, nos gustaría verlo, pero hermanos, llegará el día donde tus ojos se cruzarán con aquel que te ha salvado. Tus ojos se cruzarán y verán el rostro de aquel que murió por ti, aquel que te ha redimido, aquel que te ha guardado y aquel que te ha dado vida eterna. Y ese gozo será un gozo eterno. Nadie nos podrá robar aquel gozo precioso de ver, de conocer a Cristo nuestro Señor. Qué precioso evento, ¿no? Y qué palabras más grandes de aliento, porque la permanencia de Cristo con ellos, que iba a desaparecer un tiempo, ¿no?, durante la muerte, después en la resurrección ellos lo recuperaron y tuvieron esta maravillosa oportunidad de caminar un buen tiempo con Él hasta que Él ascendió a los cielos. Y eso elevó y llenó de aliento y de gozo a aquellos que estaban afligidos. ¿Qué más vemos aquí en el texto? Yo creo que es muy importante, es la importancia también de la oración para poder tener plena alegría. La oración, hermanos, es una fuente de alegría, porque en esos tiempos de comunión, todas estas verdades, la realidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo enseñe a nuestros corazones, que podamos entender cómo la muerte de Cristo es uno de los elementos más importantes que pueden causar gozo en nuestro corazón. En esos tiempos de oración, nosotros podemos experimentar estas verdades maravillosas. Gozo y alegría en la oración. Vamos a leer del verso 23, por favor, al verso 28. Dice así, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Wow, qué hermoso momento, ¿no? Donde el Señor está hablando a sus discípulos que necesitan ser alentados y le dice, hijos, hijitos, hermanos queridos, necesitamos tiempo de oración. De esa manera, Cristo está también enfocando la mente, porque la mente de una persona angustiada es una mente que no para. Probablemente te ha pasado cuando estás en problemas, te pones a orar y tu mente rápidamente sale de la oración y vuelve al problema. Jesús ya les había hablado, ¿cierto?, sobre la oración ahí en el aposento alto, lo vimos en el capítulo 14. Ahora les está enseñando la oración como una fuente fundamental de gozo, hermano, y de entendimiento espiritual. Si tú hoy día estás con tristeza en tu corazón, ¿qué necesita tu alma? Necesita gozo. ¿Y el gozo cómo viene? En la oración. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Y es tan importante cómo Cristo está alentando el corazón, enfocando el corazón de los creyentes a estos tiempos de plena comunión con el Señor.
Entonces, el verso 23, ¿qué nos muestra? Que la oración es una fuente de bendición. En aquel día dice, no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿No será eso una gran fuente de bendición, hermano? Claro que sí. Ahora, Jesús nos está enseñando, ¿cierto? Con esto, que nosotros recibimos un cheque en blanco y que podemos presentarlo delante del Señor en el nombre de Jesús y todo va a salir como yo quiero. La oración tiene principios que deben observarse, por supuesto. Debe ser enviada al Padre en el nombre de Jesús y según la voluntad de Jesús. Amén, la voluntad del Padre. Necesitamos afinar la puntería también en nuestra oración. Pero hermanos, qué precioso, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, si conocemos las Escrituras, si oramos y rogamos que el Espíritu Santo nos enseñe cómo orar, hermanos queridos, esa es una fuente de gran bendición para nosotros. Además de bendición, es una fuente de gozo. El verso 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, dice el verso 24, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús les está diciendo que a partir de ahora, desde este tiempo, una vez que Él se vaya al Padre, los discípulos deben orar en su nombre y al hacerlo serán atendidos en su alegría y esa alegría será completa. Habrá gran gozo, hermanos queridos. La oración, por lo tanto, y esto es muy relevante para la vida cristiana, la oración no es solo para recibir lo que pedimos, sino una fuente de alegría. Es una fuente de gozo para un corazón triste. Es una fuente de danza para un corazón quebrantado, porque el mejor don de Dios y más delicioso don de Dios es estar con Él. Hermanos amados, el gozo en Dios es mejor que el don de Dios. Lo que Él nos pueda dar nos produce alegría, sí, pero no se compara con el gozo de estar en su presencia. El salmista decía, en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, la oración, Cristo les está invitando a tener un tiempo de gran gozo. Y ese gran gozo no tenía entonces que ver con las provisiones de Dios, sino con Dios mismo, con la presencia de Dios mismo, con la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hermanos. Qué tremendo. Si tú hoy día estás afligido, si tú hoy día estás con un corazón quebrantado, lo que necesitas no es darle vuelta tanto a los problemas. No necesitas conversarlo tanto con la gente. Lo que tú y yo necesitamos en medio de los problemas es doblar nuestras rodillas y pasar tiempo con Dios para que el gozo sea cumplido en nuestros corazones. Y por supuesto, si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Doble bendición. Recibimos respuestas, gloria a Dios, y recibimos relación con nuestro Señor. Qué importante lo que aquí la palabra del Señor nos está diciendo. Pero además, entonces, de tener gran bendición, de tener gozo, hermanos, la oración es una fuente de conocimiento espiritual. El verso 25 al 28 dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, gloria a Dios, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Hasta esta altura usted recordará muy bien, el Señor ha utilizado muchas figuras para explicar las realidades espirituales. Habló, ¿cierto? Les habló en el lavamiento de los pies, les habló de la casa del Padre, de la vid, de los pámpanos, ¿cierto? Ahora les habló del nacimiento de un niño, usó muchas metáforas, pero ahora en lugar de hablar de imágenes con metáforas, directamente les habla del Padre de los cielos, de que el Padre mismo nos ama, hermanos. Aquí esto no es metáfora, esto es real. Dios te ama. Dios te ama. El Padre eterno te ama. Cristo le estaba diciendo eso. Fuera de toda metáfora, la realidad más grande que una persona puede recibir es que el Dios del cielo es nuestro Padre y Él nos ama. Qué precioso
Qué precioso. Y eso viene por un entendimiento espiritual. Él les dice, yo salí del Padre en el verso 28. He venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí está la promesa más maravillosa también para nosotros en la oración. Porque, ¿qué nos enseña este texto? Que nuestro Señor Jesús, ahora al volver al Padre, el Señor Jesús va a reinar en gloria, pero en ese lugar de gloria, Él es nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros, como muestra con toda claridad Romanos capítulo 8, verso 34. Y también, además de ser nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado. Hermanos, qué maravilloso. Nuestro Padre ha dispuesto un abogado para nosotros, ha dispuesto a aquel que además intercede por nosotros. Y esto es una maravilla entenderlo y vivirlo, porque cuando pecamos, hermano, abogado tenemos a Cristo delante de Dios, delante de nuestro Padre. En la oración, hermanos, en la oración, nosotros podemos tener fuente de entendimiento espiritual. Cuando nosotros oramos las verdades del Evangelio, las verdades descritas en la palabra, se logran entender, las entendemos, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nos convence de estas maravillosas verdades. Por eso es tan importante entender que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él nos da la gracia para mantenernos apegados a Dios. Él nos da la gracia también para alejarnos del pecado. Él es nuestro abogado que restaura nuestras vidas cuando hemos pecado y nos arrepentimos. Hermanos, su ministerio, el ministerio de Cristo allá arriba en los cielos, hace también posible el ministerio nuestro aquí en la tierra, por supuesto con el poder y en el poder del Espíritu Santo. Es maravilloso saber que la oración, hermanos, es una fuente también de gran conocimiento espiritual. Son los últimos momentos de Cristo y en esta maravillosa comunión que Él tiene con los discípulos. Recuerde, el ministerio público de Cristo acabó. Él está todas estas últimas horas con sus discípulos, preparando sus corazones, animándoles, pero también les advierte que frente a la realidad de la presión de ese momento, ellos le dejarán, les hace una advertencia, pero al mismo tiempo trae paz a sus corazones. Del verso 29 al 33, vamos a leer, por favor, verso 29 al 33 del capítulo 16. Dice así. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor se despide de sus discípulos. Sus palabras se vuelven cada vez más claras y evidentes y directas, como lo acabamos de notar, ¿cierto? Y Él provoca, por supuesto, una reacción en los discípulos, que ellos dicen que ahora sí logran entender sus palabras. Pero qué tremendo, ¿no? Porque lejos de felicitarlos, Cristo, nuestro Señor, les advierte que ellos le abandonarán, hermanos, pero al mismo tiempo les consuela de manera preciosa de que frente a las aflicciones del mundo, el Señor estaría con ellos, que tuvieran buen ánimo, porque el Señor estaría ayudándoles en todo. Destaquemos aquí algunas cosas que son importantes de estos versículos. Del 29 al 30 dice la Escritura, le dijeron sus discípulos, que aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Esta declaración de los discípulos, ¿no les parece a ustedes también un poco confiada? Es muy confiada, ¿no? Y quizás algo presuntuosa. Señor, ahora sí que entendemos. Todo lo que tú dices, nosotros lo entendemos. Pero el Señor, en vez de felicitarlos, ¿no? Les dice que incluso unas pocas horas después, todos ellos se esparcirían, todos ellos le dejarían solo. Hermanos, nuestro Señor Jesús tiene una clara comprensión de la naturaleza humana. Muchos le han prometido a Cristo, Señor, voy contigo hasta el fin. Quizás tú, muchas veces yo también he prometido cosas al Señor, mas no las he cumplido. Y probablemente tú también has prometido cosas al Señor y no las has cumplido. Y el Señor Jesús manifiesta
una correcta comprensión y clara comprensión de la naturaleza. Y por eso Él les advierte, no seamos presuntuosos como decir, no, Señor, ahora sí que entiendo todo. No, Señor, contigo hasta el fin del mundo. Nunca más voy a pecar, Señor, nunca más voy a fallar. Todas esas promesas, todas esas supuestas convicciones claras y tan abiertas, ¿no? Con que a veces hemos dicho ciertas cosas. El Señor les advierte a ellos, los discípulos. Ahora creéis, les pregunta en el verso 31, ¿no? Y el 32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Lo que el Señor Jesús hace es cuestionar la fe de sus discípulos y les advierte que los abandonará, les advierte que además se dispersarán, pero les asegura que Él mismo, nuestro Señor, no está solo porque el Padre está con Él. Sin embargo, frente a esta realidad, ¿no? Digamos a este portazo en la cara donde le dice, hey, tranquilos, ustedes me dicen que serán fieles, ustedes me dicen que entienden todo lo que digo, pero yo les digo que ustedes me van a dejar. Pero ante esa realidad, hermanos amados, el Señor consuela, les promete consolador, les promete realmente una salida a su dificultad. El verso 33 dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús advierte a sus discípulos que ellos pecarán. Y no les advierte que no le abandonen. No les dice entonces, no me abandonen. Les dice, sino que tengan paz. Les advierte que en un futuro cercano, que estará marcado por calamidades, que ellos verían situaciones muy difíciles y angustiosas. A pesar de esa angustiosa realidad, Él viene y les dice, tengan paz, manténganse firmes, manténganse de buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo. En vez de enrostrarles su pecado, el Señor les dice, yo voy a estar con ustedes. En vez de condenarlos a ellos, Él les dice, tengan paz porque yo estaré con ustedes en todo momento. Sí, hermanos, es verdad. En el mundo los discípulos tendrán tribulación, mas en Cristo los discípulos tendrán paz. A pesar de nuestros pecados, nuestro Señor nos ama. A pesar de nuestras debilidades, nuestro Señor nos ama. Qué esperanzador es saber esto. Porque muchos hemos fracasado prometiendo cosas al Señor. Pero el Señor viene otra vez a nuestro encuentro y nos dice paz. En el mundo tendrán aflicciones. En el mundo sus propios pecados también serán causa de tropiezo para ustedes mismos. El pecado de otros será causa de tropiezo para ustedes también. Hermanos, tendrán persecución, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esa misma victoria que tuvieron los discípulos es la misma victoria que hoy tenemos los hijos de Dios. Como dice la escritura en Juan, ¿no? En primera de Juan 4, primera de Juan 5, versículos 4 al 5 dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos queridos, ¿saben quién vence el mundo? No es aquel que es perfecto en todos sus caminos, no aquel que nunca peca. El que vence al mundo, hermanos queridos, es aquel que cree que Jesús es el Cristo. Hermanos, frente a tu debilidad y mi debilidad, tenemos un Señor que pagó por nuestras debilidades. Tenemos un Señor que fue compasivo y es compasivo con nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo que está obrando estas verdades en nuestros corazones y se está asegurando de convencernos de pecado, de justicia, de juicio y de redimir nuestras almas hasta la eternidad, hermanos. Qué fabuloso tiempo, hermanos, ellos estaban viviendo en ese momento. Qué maravilloso momento ellos estaban viviendo con Cristo. En el discurso final de Cristo, ellos estaban siendo consolados. Frente a la realidad de su pecado, ellos estaban siendo consolados. Hermanos, frente a la realidad de nuestro pecado, el Espíritu Santo también nos consuela. El Espíritu Santo también levanta nuestros ojos a mirar al Redentor, a mirar a la cruz, a tener esperanza frente a nuestros pecados. Él no vino a juzgarnos a nosotros, Él vino a salvarnos y le damos gracias al Señor por eso. Y eso tiene que ser el impulso para una vida nueva, la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, en este día quiero concluir con algunas reflexiones que son importantes, recordándonos algunas cosas relevantes.
Sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay vida para nosotros. Sin la obra del Espíritu Santo, no hay iglesia. Sin la obra del Espíritu Santo, nada de lo que está dicho en las Escrituras sería cumplido en nosotros. Gracias al Espíritu Santo, tú y yo tenemos vida. Gracias al Espíritu Santo, tú y yo podemos caminar el camino del Evangelio. Así que damos gracias al Señor por su Espíritu. Gracias al Espíritu Santo, hoy entendemos las Escrituras. Gracias al Espíritu Santo, hoy día podemos orar en acuerdo con la palabra del Señor. Gracias al Espíritu Santo, cuando hemos pecado, nos podemos arrepentir y recibir el perdón maravilloso de nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos hoy día es poder relacionarnos con Dios, con Cristo, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué más quiero resaltar de esta mañana, de la enseñanza? Es la importancia de estos tiempos de oración. Hermanos, no son tan relevantes las cosas que podemos recibir de Él como pasar tiempo con Él. Recuerde lo que aprendimos la semana pasada. Es mejor y es más valioso permanecer en Él, estar en Él, que hacer cosas por Él. Es más importante que obrar ministerialmente muchas actividades que podemos realizar. Es mucho más importante, por supuesto, orar y pasar en comunión con el Señor. Y en momentos difíciles, hermanos, en momentos de angustia, en momentos de crisis, quizás hoy estás viviendo un momento difícil, quizás hoy estás viviendo las consecuencias de tu propio pecado, quizás hoy estás viviendo desesperanza en tu corazón. Dale gracias a Dios porque el Espíritu Santo está ahí en tu corazón. El Espíritu Santo te está animando, el Espíritu Santo va a levantar tu corazón, va a alinear tu vida con la palabra, porque la gracia de Dios viene a través de su Santo Espíritu. Y si hoy día estás confundido, si hoy día necesitas entender el camino por el cual debes andar, ora. Ora al Señor, porque el Espíritu de la verdad te guiará a toda la verdad. Te guiará por el camino de Cristo y por el camino de las sagradas Escrituras. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu Espíritu de verdad, Señor, ilumina tu palabra en nuestros corazones. Frente a la debilidad que yo tengo y la debilidad de muchos de los que escuchan, Señor, que reconocemos, Señor, nuestra indignidad e incapacidad, Señor. Frente a esa, Señor, fatiga, frente a ese fracaso de nuestros recursos, Señor amado, gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu, gracias, Padre, por amarnos de esta manera y permitirnos, Señor, poder experimentar la vida tuya en nosotros por medio de tu Espíritu. Espíritu Santo, gracias. Gracias por obrar en nuestros corazones, animarnos y sustentarnos. Gracias por revelarnos a Cristo, a nuestro Señor y a nuestro Padre que nos ama eternamente y para siempre. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros hoy por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra y quiero animarte a que sigas estudiando el libro de Juan. Avanza en el capítulo 17 para que la próxima semana, por medio de la palabra del Señor y tu estudio diligente en oración en el Espíritu Santo, puedas recibir estas verdades maravillosas. No tienes que esperar el sermón del domingo para que Dios te hable. Tú puedes abrir la Escritura, orar al Señor y rogar que el Espíritu Santo también ilumine tu corazón, tu corazón. Doy gracias al Señor. Nos vemos, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, hermanos y hermanas, amigas y amigos, damos muchas gracias a Dios por su palabra y para finalizar queremos invitarles a estar conectados unos con otros, a llamarnos, a compartir de la misericordia y sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque en verdad nos necesitamos. Como miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos, así que podamos estar ahí para otros y otros también puedan estar ahí para edificar y bendecir nuestras vidas, porque solos no podemos en esta vida cristiana. Y por último, recordarles de las actividades que como iglesia estamos haciendo. Todos los días a las 9 de la mañana se transmite el programa que se llama Conexión, Crecimiento y Servicio, donde hay diversos temas que sin duda nos edifican. Los días martes están las clases de creacionismo con Pastor Arturo. Los miércoles tenemos reunión de oración a las 9 de la noche,
y creo que es una instancia súper importante en que podamos estar conectados, orando, clamando a Dios por todas las necesidades que podemos tener como iglesia local, o necesidades de nuestros vecinos, de amigos, de familiares. Eh, Les invito y les animo a que podamos estar juntos orando a las 9 de la noche. Si tienes una petición también la puedas dar a conocer a los líderes o a pastor para que puedan agregarla a la lista de oración que tenemos. Los días jueves tenemos las clases del Reino Maravilloso de Jesús a las 6 de la tarde, y los viernes los grupos de conexión. Si no eres parte de algún grupo de conexión, súmate, porque de verdad que es una instancia muy, muy buena, y te invitamos cordialmente a que puedas ser parte de los grupos de conexión, porque son de mucha edificación y de crecimiento para nosotros como personas y para nuestra vida cristiana. Eso, hermanos, les invito a que oremos para ya finalizar nuestra reunión del día de hoy. Dios bendito, te damos muchas gracias porque nos permite ser parte de tu cuerpo, porque nos llamaste, nos escogiste y nos amaste, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Te pedimos que nos ayudes a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, a ser agradecidos en todo tiempo de ti, y que en la semana, Señor, podamos también ser de bendición para otros. Gracias por tu fidelidad y tu amor hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo durante la semana entonces, y un abrazo para todos. Chao, cariños, que estén muy bien.